Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió ya al nuevo presidente encargado. Se trata de Marco Rodríguez, el juez que después ha sido nombrado después de una breve polémica dentro del Pleno de la más alta corte del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre la nueva dirección que podría tomar la más alta corte del país. ¿Podrá salir de la crisis judicial? Es la pregunta que todos nos hacemos. Si es un tema de nombres o es un tema ya de estructura de la función judicial. Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, mucho gusto saludarle y gracias por la oportunidad de dialogar de un tema realmente importante para el país. ¿Qué tan determinante puede ser este cambio de dirección en la Corte Nacional de Justicia, ahora que está Marco Rodríguez al frente? Yo soy de quienes creo que hay cambios estructurales que se deben hacer en la función judicial, pero obviamente también depende en buena medida de las personas. Yo creo que el doctor Marco Rodríguez, lo digo con franqueza, le conozco como ex compañeros que fuimos. Marco Rodríguez, una trayectoria amplísima, él inició muy joven como ayudante en la corte, aquella que se llamaba Corte Suprema de Justicia, luego juez de primer nivel, juez de corte provincial. Vale destacar que cuando ya llega a la Corte Nacional, llega después de ser presidente de la Corte del Pichincha y ganó un concurso conjuntamente con Daniela Camacho y entre otros con Katy Muñoz, con mi persona. Superó la evaluación de apenas 7 jueces que superamos la evaluación a finales del 2018, 2019. Creo yo que el día de hoy finalmente hubo alguna controversia en interpretaciones jurídicas, pero finalmente creo que la Corte Nacional de Justicia sale por los fueros de la institucionalidad, de darle legitimidad a la Corte Nacional de Justicia, que hoy más que nunca es muy necesario. Fue evidente que la doctora Daniela Camacho de alguna forma intentaba quedarse en el cargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y esto generó también suspicacias. Es decir, hay quienes dicen quiso tomarse la presidencia de la Corte, hay quienes cuestionaban de hecho esta intención. Posteriormente ya salió, parece que no en muy buenos términos. Queda una Corte herida. Así es como se pudo ver. Yo creo que ahí hubo un problema que se planteó ya desde el momento que José Swing convoca al Pleno y que se estaba planteando la posibilidad de que puedan intervenir los cojueces temporales. Primer problema jurídico. Y el segundo problema jurídico respecto de si solamente correspondía encargar al juez más antiguo o ameritaba una designación. Yo lo digo con absoluta objetividad. Hay una resolución del Pleno de la Corte, pero ¿qué se refiere? Que corresponde al más antiguo cuando falta el presidente titular y el presidente subrogante titular, que no es el caso. Tanto no es el caso, que creo que hay que tener coherencia con el precedente, que cuando se le encarga a José Swing y a Emma Tapia, precisamente no fue por antigüedad. ¿Fue por qué? Porque hubo un pleno de la Corte en donde se llegó a designar finalmente a los dos como un encargo. Es decir, no fue automáticamente ipso iure por ser los más antiguos. Y yo creo que finalmente primó la tesis de que no correspondía sencillamente al más antiguo, sino una designación. Y un dato curioso, Fausto, que no quiero dejar de expresar. Daniela Camacho es la más antigua, sin lugar a dudas, pero quiero explicar por qué es la más antigua. En el concurso del año 2018 se da un empate en puntaje entre Marco Rodríguez y Daniela Camacho, con el puntaje, muy alto puntaje, de 99 puntos. Pero de acuerdo a la normativa del concurso, cuando hay un empate entre hombre y mujer, la mujer debe ser designada en primer lugar. Entonces, la acción de personal viene nombrada en primer lugar Daniela Camacho, y efectivamente su mérito, ella ganó, y ella era la más antigua. Empero, pues, he explicado cuál es el contexto jurídico, y creo que finalmente la tesis de la Corte, del Pleno, se fue por esa línea. No sé si deba quedar herida, creo que es el momento más importante para una Corte unida y fortalecida.
no se sabe si deba quedar herida, pero parece que sí, porque eso se evidenció al menos en estos 2 días de constantes conversaciones. Por último, hoy parecía que llegaban directamente a algún tipo de acuerdo o esta comisión general donde evidentemente intentaron que no se evidencien estas diferencias entre los jueces, y ahí hay una pugna de poderes, y esto es evidente o no se lo reconoce así. Yo creo que sí hubo un conflicto, yo creo que es evidente. Sin embargo, como digo, después de este conflicto, que es evidente, no hay cómo negarlo, tesis distintas, aspiraciones, pero también es innegable que finalmente hubo un acuerdo. Y ese acuerdo hay que mantenerlo, porque en definitiva, y más allá del nombre, Daniela Camacho, Marco Rodríguez, ambos con una enorme trayectoria, esa es la verdad, pero ya más allá del nombre, el punto está cuál va a ser la posición que va a tener no solamente Marco Rodríguez, sino el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que debe ser una posición de reivindicación de la función judicial, de cuidar la independencia, la institucionalidad. Eso es fundamental, porque eso es lo que demanda y lo que requiere el país. Y creo no solamente en lo puntual. Yo siempre he dicho que hay que ir más allá. Hoy más que nunca se está evidenciando el rol que ha tenido el Consejo de la Judicatura. Es decir, un rol que cuestiona a la ciudadanía. Lo que se dice en buen romance, de meter manos en la justicia. Hoy, el Pleno de la Corte tiene que estar unido para fortalecer la institucionalidad. Y hay esta ineludible relación Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál cree usted debe ser la línea que tome Marco Rodríguez al frente de la Corte, tomando en cuenta que ya posiblemente venga o se genere un nuevo vacío, por ponerlo de esta forma, si es que fuese censurado Mario Godoy o si ocurre la renuncia, que es lo que se ha pedido desde varios sectores, después de los cuestionamientos que no son pocos y no son leves, en contra de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, quien debería subrogarle en la presidencia. Se habla de la doctora Villasís, y ahí hay una posición que deberá ser firme al respecto en la Corte Nacional de Justicia. Cabalmente por lo mismo, reitero, de que el Pleno debe estar unido, deberá hacer un análisis y debe primar el derecho. Debe primar el derecho y la sensatez. No quiero ser yo el que diga cuál es el criterio definitivo, ni mucho menos, porque no quiero ser irrespetuoso, invadir aquello, pero yo estoy seguro de que el Pleno de la Corte y Marco Rodríguez en particular, que es de carrera, que de muchos años, y es su último año de periodo de magistrado de 9 años de la Corte. Entonces yo creo que el doctor Marco Rodríguez deberá hacer que prime el derecho, la sensatez, la institucionalidad. Yo quiero en esto aprovechar también para decir, Fausto, de que sin perjuicio de la opinión que cualquier persona puede tener, pero sí es penoso justamente ver algunas opiniones no solamente sesgadas, sino dañinas, que pretenden hacer daño al presidente hoy de Marco Rodríguez y a la institucionalidad. Y eso hay que tener cuidado, porque de pronto se pretende buscar impunidad. Por ejemplo, hace pocos minutos hay un X del expresidente de la República y prófugo de la justicia, eso es objetivo, no es una adjetivación, en donde justamente ya cuestiona a Marco Rodríguez, dice, este fue el que, así con esas formas, el que liberó a Rasquiña, se ha dicho. Sí, y luego el que condenó por influjo psíquico, dice, qué cosa peor se puede esperar, bueno, después de Saquicel, alguna cosa así. Mire, yo, por ejemplo, en lo personal, no hemos querido tener una controversia con la parte política, no se ha querido eso. Pero en definitiva hay momentos en que corresponde defender incluso la dignidad y la institucionalidad. Entonces yo en esto, por ejemplo, creo que hay que tener mucho cuidado porque no se trata de deslegitimar simplemente por posiciones personales respecto de casos puntuales. Eso también hace daño. Yo creo que hay que construir institucionalidad, hay que construir cultura jurídica de respecto a la... Sí, se ha hablado mucho sobre la institucionalidad, es una palabra que usted menciona y hemos también intentado posicionarla también
precisamente por la necesidad que tiene nuestro país. Ahora se nos fue la conexión con el doctor Iván Saquicela, nos refería precisamente sobre los problemas que ocurren en la Corte Nacional de Justicia, en todo el sistema judicial en nuestro país, esta relación Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, que ahora más que nunca es importante o deberá ser importante en un intento por recuperar la confianza de la gente. Una tarea bastante complicada porque tenemos un Consejo de la Judicatura, una Corte Nacional de Justicia, venidas a menos con precisamente los escándalos que han devenido en los últimos años. Recordemos que tenemos en su momento desde el Consejo de la Judicatura el caso Metástasis, que también arrastró a algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Retomamos ya el contacto con el doctor Iván Saquicela. La siguiente pregunta tenía que ver con esta situación de la función judicial, las constantes cuestionamientos por los que ha pasado el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, desde su administración, desde que usted estuvo al frente de la Corte Nacional de Justicia, ya muchos de estos problemas se incubaron, por decirlo así. ¿Cómo salir de tanto cuestionamiento? ¿Cómo recuperar la confianza de la gente con una Corte a medias, con un Consejo de la Judicatura, con compromisos evidentes y la confianza de la gente está cada vez venida menos? La ciudadanía está, como usted dice, Fausto, venida menos. Eso no se puede negar. A ver, yo creo que en principio puede parecer una respuesta obvia, pero no hay otra cosa que un respeto a la institucionalidad. Porque mire, efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional? Lo voy a recordar brevísimamente. ¿Por qué surgió este problema? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante un año no cumplió sus deberes de elegir al presidente titular del Consejo de la Judicatura. En ese contexto surge por parte del Pleno de la Corte Nacional el nombre de Wilman Terán. Pero además surge ese nombre del Pleno. ¿En qué contexto? En que él es juez de la Corte. Por favor, esa es la realidad. Sin embargo, una vez que empezó su conducta bochornosa, yo personalmente, usted recordará, en rueda de prensa convocada, le retiramos la confianza. No fue sencillo, había que ser valientes para retirar la confianza de la Corte de la Judicatura, que tiene un poder político por sobre la Corte. Luego de eso, claro, la ausencia de jueces titulares de su totalidad, porque el Consejo de la Judicatura no los ha nombrado, y claro, esto debilita la institucionalidad, definitivamente. Por eso yo creo que lo urgente es que resguardar la institucionalidad y la independencia judicial, dotar de personal, jueces titulares, y no solo en la Corte Nacional, en las Cortes provinciales existen vacíos, justamente por la falta de nombramientos. No se ha respetado una carrera fiscal. Pero eso es algo que también genera preocupación y suspicacias, porque el Consejo de la Judicatura, en medio de este escándalo, en medio de esta tormenta, se le ha ocurrido nombrar jueces temporales que se ha dicho, según quienes están siguiendo de cerca, incluso como observadores desde el Colegio de Abogados de Pichincha, que serían nombramientos a dedo. Tampoco genera confianza. No han sido capaces de llevar adelante un concurso para designar o completar una Corte Nacional de Justicia. Quieren nombrar hoy jueces a dedo, remueven a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo recuperamos la confianza? ¿Cuál podría ser en este punto, para concretarnos en el tema inicial, la participación, la acción de Marco Rodríguez respecto de esta recuperación de la confianza o de la institucionalidad? Yo creo que tiene que justamente la Corte Nacional exigir que el nombramiento de jueces, de fiscales, etcétera, sea de conformidad con la ley. Se tiene que privilegiar el mérito, se tiene que privilegiar el concurso, la transparencia. La situación de encargados y temporales tiene que ser estrictamente excepcional y realmente muy temporal. Tiene que garantizarse, porque de lo contrario no va a existir una recuperación de la confianza entre la ciudadanía, y la Corte y la Justicia Judicial en general va a tener un tremendo problema de deslegitimación. Y por último, no quiero dejar de expresar, en el país tenemos que pensar una profunda reforma judicial, porque de lo contrario, Fausto, ¿qué es lo que va a suceder? Nos escandalizamos en el tema puntual y sencillamente entonces hay una respuesta, una renuncia, un juicio político, y no hay cuando se acabe el problema de la función judicial. Esto no es solamente lo de hoy, ha sido una constante, especialmente en los vocales del Consejo de la Judicatura, que nunca puedo generalizar y que no son todos, pero tiene que haber una profunda reforma. Yo vuelvo a insistir, el Consejo de la Judicatura tiene que desaparecer o delimitarse en sus atribuciones. ¿Quién pone en tela de duda hoy por hoy que responde
de entrada, normativamente hablando, a una fuente política. Esto tiene que cambiar. De lo contrario, repito, se apaga ese incendio, nos olvidamos y la función judicial, ¿cuándo va a recuperar la institucionalidad? Sí. Esa es una propuesta seria, real. Caso contrario, es mentirnos, Fausto. Una función judicial que seguirá en crisis si es que las cosas no cambian. También hablando de la escala de responsabilidades, hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumple a cabalidad lo que corresponde. Ya sabemos cómo han resultado los concursos después del Consejo de la Judicatura y ahora ya vemos la Corte Nacional de Justicia incompleta y esto no sabemos hasta cuándo ocurrirá. Doctor Saquicela, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes siempre, Fausto. Buenas noches. El doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre la nueva dirección que adopta la Corte una vez que se ha elegido al presidente encargado, Marco Rodríguez, que estará al frente de la Corte Nacional de Justicia y esto luego de una pugna interna que ha sido evidente en la Corte Nacional de Justicia, que hay que recuperar la institucionalidad, es al menos parte de la expectativa que tenemos todos respecto de una función judicial en crisis y repleta de escándalos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.